el escándalo de la consolidación durante la prosperidad falaz. A ver, para poder entender mejor cómo se da el escándalo de la consolidación, tenemos que saber en qué momento de la historia se da este hecho. Esto se da durante la prosperidad falaz, la etapa de auge económico y político que va a tener el Perú durante 1845 y 1872. Pero en la prosperidad falaz no solamente va a haber auge político y económico, también va a haber desigualdad y también va a haber, obviamente, corrupción. En la prosperidad falaz lo que más va a sobresalir también, aparte de la estabilidad política y económica, es la corrupción. Así es, lamentablemente en la etapa de la prosperidad falaz, donde el Perú comenzó a manejar dinero a manos llenas, va a haber corrupción. Lo que se va a hacer polémico al gobierno de Castilla es que durante el gobierno de Castilla se va a dar la famosa ley de consolidación. ¿Y qué cosa era la ley de consolidación, muchachos? La ley de consolidación era una, vamos a decir, era una ley que da Ramón Castilla en el año 1850. ¿Y qué decía esta ley? Que el Estado peruano le iba a pagar a las familias y personas que habían aportado en la guerra de independencia. O sea, las familias que durante la época de independencia habían aportado con ya sea dinero, recursos, a esas familias se le iba a pagar por todos los servicios prestados durante la guerra de independencia. Era algo así como un tipo de indemnización, ¿no? Un tipo de indemnización por haber prestado pues recursos y dinero, ¿no? Porque recordemos que nada fue gratis en la guerra de independencia, todo se tuvo que pagar, nada fue gratis. Por eso es que el Estado estaba endeudado con algunas familias porque estas familias habían aportado con dinero y con recursos a la guerra de independencia. ¿Cómo sabía el Estado que tal persona o tal familia había aportado durante la guerra de independencia? ¿Cómo podría probarlo? ¿Cómo podrían comprobarlo? Y es aquí donde todo se cae. En el año 1850, 1851, todo se va a caer para abajo, todo se va a hacer pedazo. Y esto no va a pasar mucho en el gobierno de Castilla, esto va a afectar más al gobierno de José Rufino Echenique. Y aquí es donde va a comenzar toda la corrupción. Todo el rochezazo de corrupción va a comenzar aquí. Cuando las personas se dan cuenta de que el Estado está manejando mucho dinero, está comenzando a manejar cantidades exorbitantes de dinero, va a comenzar a desesperarse. Las personas de aquella época van a comenzar a desesperarse y van a querer ganar también dinero a base del guano. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenían que demostrar que ellos habían aportado con algo en la guerra de independencia. ¿Y cuál era la mejor manera de probarlo? Para ello sacaron un requisito mínimo, donde se decía de que el requisito para que tú pagues, para que tú recibas tu pago, era que muestren la firma de San Martín y Bolívar. Así es, amigos, para que esta persona o familia reciba el pago que se merecía, debía mostrar como requisito mínimo la firma de José de San Martín, o si no tenía la firma de José de San Martín, la firma de Simón Bolívar. ¿Y qué creen que pasó? Exacto, firmas falsas, firmas falsas. Allí comenzó todo el escándalo de corrupción. Porque estas personas van a comenzar a enriquecerse estafando a la gente y estafando al Estado. Todo esto se estaba convirtiendo en una verdadera ratería, vamos a decir así, ¿no? Se estaban robando el dinero a manos llenas. Y si a eso le sumamos que el Estado en aquella época comenzó a gastar el dinero también, ¿en qué gastaban el dinero también? Aparte de las firmas falsas, también gastaban el dinero en otra cosa. En este gobierno, sobre todo, se comenzaba a pagarle indemnizaciones también a los militares. Era básicamente un tipo, algo así como una repartija, ¿ya? Entre militares, congresistas, políticos, funcionarios, todos se comenzaron a repartir el dinero a manos llenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Echenique y los gobiernos que van a venir después, incluyendo Castilla, van a comenzar a pagarle sueldos altísimos a los militares, a los congresistas, a trabajadores del Congreso, en fin. En el año 1853 sale todo a la luz. ¿Por qué? Porque allí se va a comprobar de que la deuda que Castilla la había dejado en 5 millones aumentó a 23 millones, de lo cual 12 millones era dinero sucio,
dinero que había provenido por coimas y por actos de corrupción. Allí fue donde saltó todo el problema. Echenique, cuando sale esto a la luz, no hace nada, no mueve ni un solo dedo, se queda quieto. Que José Rufino Echenique, así como su ministro de guerra Juan Crisóstomo Torrico, también metieron la mano en toda esta corrupción. También metieron la mano José Rufino Echenique y su ministro de guerra Juan Crisóstomo Torrico. Ahora, ¿qué va a pasar después cuando se sepa el escándalo de las firmas falsas? Se va a dar la famosa Revolución Liberal de 1854, debido a actos de corrupción del gobierno. ¿Y quién lidera la Revolución Liberal de 1854? Ramón Castilla y Marquesado. Ahora, esto no tiene nada de malo, porque de hecho el Estado se estaba portando demasiado mal, porque ya la corrupción era pues básicamente pues era inconcebible, no era una vergüenza todo lo que se estaba haciendo durante el gobierno de Echenique. Entonces Castilla se levanta en armas y, como todos ya sabemos, pues se abole la esclavitud y el tributo indígena. Vence a José Rufino Echenique en la batalla de La Palma y vuelve a ser presidente. Vence a José Rufino Echenique en 1855 en la batalla de La Palma, acabando de esa forma con el gobierno de José Rufino Echenique. Ahora, en este gobierno, en el segundo gobierno de Castilla, uno puede pensar de que básicamente ya todo iba a volver a la normalidad y que se iban a cambiar todas las reformas que se habían dado con la famosa ley de consolidación, porque la ley de consolidación castillista que había dejado el mismo Castilla durante su primer gobierno había sido un fracaso total. Lo único que había causado era pues una corrupción tremenda en el Perú, pero no hizo nada Castilla. Castilla, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que pasó cuando Castilla llegó al poder? No cambió absolutamente nada. Y la ley de consolidación va a seguir. El dinero del guano se esfumó, se acabó en un 2x3. Así como vino rápido, se fue rápido. Se pagaron deudas inexistentes, actos de corrupción. Se pagaban también sueldos altísimos sueldos a los congresistas, militares y otras personalidades políticas. El dinero del guano se acabó, se malgastó. Respecto a las personas que quieran saber más sobre el tema, les recomiendo que lean el libro Historia de la corrupción en el Perú, que es escrito por Alfonso Quirós. Un libro bastante interesante donde se explica más a detalle todo lo que pasó durante esa etapa del escándalo de la consolidación, donde todos, absolutamente todos fallaron, empezando por Ramón Castilla y la ley de consolidación, después José Rufino Echenique, todos aquí fallaron. Fue una oportunidad perdida que tuvo el Perú. El Perú no supo aprovechar bien el dinero del guano, despilfarraron el dinero del guano, pidiendo préstamos, endeudando al Estado, pagando deudas inexistentes y luego toda la corrupción que hubo durante el escándalo de la consolidación.